Guión adaptado de Jada en coma. Soy Graciela Herrera. Tengo 28 años, y nunca olvidaré el momento en que entré cojeando a esa corte en la Ciudad de México. El sonido de mis muletas resonaba contra el piso pulido. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi familia sentada allí, con aires de suficiencia, pensando que ya habían ganado. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando me vieron viva, de pie, a pesar del dolor que me atravesaba la pierna. Sin embargo, fue la mujer a mi lado quien hizo que mi padre saltara de su asiento. Su rostro estaba pálido mientras gritaba: «Dios mío, es ella». Toda la sala se congeló. Pensaron que habían enterrado mi futuro en esa cama de hospital, donde me dejaron sola en coma, abandonada como si yo no fuera nada. Creían que podían robar todo por lo que había trabajado. Un contrato de 200 millones de pesos, el logro de mi vida. Pero estaban equivocados. Si fueras tú, ¿les harías pagar o les darías la oportunidad de arreglar las cosas? Comenta abajo y debatamos. Todo comenzó meses antes de ese enfrentamiento en la corte. Acababa de salir de una elegante torre de oficinas en Reforma. Mis manos temblaban mientras agarraba el contrato firmado. 200 millones. Mi algoritmo de IA, un avance en el diagnóstico médico, me había conseguido un trato con una importante corporación de salud. Años de desvelos, código interminable y superación de dudas habían dado sus frutos. Tenía 28 años, era ingeniera de software en la cima de mi carrera, y no podía esperar para compartir la noticia con mi familia. Manejé hasta nuestra casa en un suburbio, con el corazón acelerado de orgullo, imaginando sus rostros iluminándose. Estaba equivocada. Cuando crucé la puerta principal, mi hermana estaba allí, sentada en la mesa de la cocina. Sus ojos estaban entrecerrados. Tenía 32 años. Era gerente de proyectos en mi empresa, siempre impecable, siempre en control. Pero ese día, algo estaba mal. Levanté el contrato, sonriendo de oreja a oreja, y dije: «Lo hice. 200 millones por mi algoritmo». Sus labios se movieron, no en una sonrisa, sino en una mueca. «¿Tu algoritmo?», espetó. «¿Te refieres al que he estado supervisando? ¿El que impulsé en las reuniones?». Su voz goteaba veneno, y me congelé. Siempre supe que era competitiva. Siempre fue la niña de oro que recibía los elogios de nuestros padres, mientras yo luchaba por migajas de aprobación. Pero esto era diferente. Esto era rabia. Traté de explicar que el algoritmo era mi trabajo, mi código, mis noches sin dormir. Se levantó, su silla raspando el piso, y se acercó. «¿Crees que eres mejor que yo, verdad?», siseó. Retrocedí, con las manos levantadas, tratando de calmarla. «Esto no se trata de ti», dije, mi voz temblando, pero ella no estaba escuchando. Estábamos en lo alto de las escaleras ahora, discutiendo. Su rostro estaba a centímetros del mío. «No eres nada sin mí», escupió. Y luego, en un instante, sus manos empujaron mis hombros. Tropecé, mi pie atrapó aire, y el mundo giró mientras caía. El dolor explotó en mi cabeza. Mi cuerpo se estrellaba contra los escalones de madera, y luego la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. El pitido de las máquinas llenaba el silencio. Mi cabeza palpitaba, mi pierna dolía, y la voz de una enfermera cortó a través de la niebla. «¿Estás despierta?», dijo suavemente. Parpadeé, tratando de reconstruir lo sucedido. «¿Cuánto tiempo?». «Croé. 2 semanas», respondió ella. Sus ojos eran amables pero cautelosos. «2 semanas en coma». Pregunté por mi familia, mi hermana, mis padres. La enfermera dudó, luego dijo: «Nadie ha estado aquí. Tus padres llamaron una vez al principio, pero no han venido». Mi pecho se apretó. Esperaba que mi hermana se mantuviera alejada después de lo que había hecho, pero mis padres. Pensé en mi padre, siempre distante, y en mi madre, siempre del lado de su hija favorita. «¿Dijeron algo?», pregunté, temiendo la respuesta. La enfermera apartó la mirada. «Dijeron que tú te lo buscaste, que los avergonzaste». Me quedé allí, mirando al techo. Las palabras cortaban más profundo que la caída. Mis propios padres descartándome como si yo no fuera nada. Pensé en el contrato, mi momento de triunfo ahora manchado por los celos de mi hermana. Ella no solo me había empujado por las escaleras, había tratado de borrarme, y mis padres, las personas que deberían haber estado junto a mi cama rezando por mí, me habían dado la espalda. Apreté los puños. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con la traición en mi corazón. A medida que los días se alargaban, mi aislamiento se volvía más pesado. La habitación del hospital se sentía como una jaula. Nadie de mi familia apareció.
ni mis padres, ni mi hermana. Seguía mirando hacia la puerta, esperando que a alguien le importara, pero permanecía cerrada. Las enfermeras se movían en silencio, sus rutinas un borrón, y yo me quedaba sola con mis pensamientos, repitiendo el aguijón de la traición de mi familia. Siempre había sido la extraña a sus ojos, eclipsada por el encanto de mi hermana. Pero su ausencia ahora cortaba más profundo que nunca. Me preguntaba si siquiera sabían que estaba despierta, o si simplemente no les importaba. Una mañana, mi hermana apareció sin previo aviso. Se paró al borde de mi cama, con los brazos cruzados, una sonrisa torcida en su rostro. «Todavía aferrándote a la vida, ¿eh?», dijo, su voz afilada y fría. «Estás retrasando a todos, ya sabes». El dolor estalló en mi pierna mientras trataba de moverme, fulminándola con la mirada. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, con la garganta apretada. Ella se inclinó más cerca, con los ojos brillando. «Solo asegurándome de que te mantengas fuera de mi camino», dijo. Luego se enderezó y salió. Sus pasos resonaban. Sus palabras no eran solo crueles. Llevaban un peso, como si estuviera guardando un secreto. Apreté la sábana, mi ira hirviendo. Ella no solo se estaba burlando de mí, estaba tramando algo. Más tarde esa semana, mi mejor amiga se deslizó en la habitación. Su rostro estaba demacrado por la preocupación. Me abrazó suavemente, cuidando de no lastimar mis heridas, y se sentó a mi lado. «He estado luchando para verte», dijo, su voz baja. El hospital me mantuvo alejada hasta ahora. Sentí una oleada de alivio. Su presencia era un salvavidas en este lugar solitario. Entonces soltó una bomba. «Tu hermana ha estado hablando en el trabajo», dijo, entrecerrando los ojos. «Le está diciendo a todos que se hará cargo de tu contrato de 200 millones, actuando como si fuera suyo». Mi estómago se revolvió. Mi algoritmo, el que había construido desde cero, estaba siendo reclamado por ella. Está diciendo que ella es quien hizo que todo sucediera. Mi mejor amiga añadió, su voz tensa por el disgusto. La realidad golpeó fuerte. Mi hermana no solo se estaba regodeando, estaba tratando de robar mi legado. Esa noche, agarré mi teléfono, haciendo una mueca mientras mis dedos torpes tocaban la pantalla. Necesitaba revisar mi cuenta bancaria, esperando cubrir algunos costos del hospital y recuperar un poco de control. La aplicación cargó y una alerta roja parpadeó. Cuenta congelada. Mi corazón latía con fuerza. Llamé al banco, mi voz temblaba. Las palabras del representante me helaron. Una orden judicial congeló sus fondos, dijo. Cita preocupaciones sobre su capacidad para administrarlos. ¿Capacidad? Acababa de despertar de un coma luchando por sobrevivir, y alguien estaba tratando de pintarme como incompetente. La visita de mi hermana. Su confianza engreída y sus alardes en el trabajo encajaron. Todo estaba empezando a tener sentido. Esto no era solo abandono. Una semana después, un extraño entró a mi habitación de hospital. Se presentó como mi abogado, un hombre de unos 30 años con ojos agudos y voz tranquila. Llevaba una carpeta gruesa. Su expresión era seria mientras se sentaba junto a mi cama. «Estoy aquí por su contrato», dijo, deslizando una pila de papeles hacia mí. Mi corazón se aceleró mientras escaneaba los documentos. Eran formularios legales, sellados y oficiales, declarándome incapacitada, incapaz de manejar mis propios asuntos. Mi firma estaba garabateada al final, pero yo nunca había firmado esto. Estos fueron presentados para transferir su trato de 200 millones, dijo, su tono firme pero sombrío. Alguien está tratando de tomarlo todo. Agarré los papeles, mi mente dando vueltas. La sonrisa de mi hermana en su visita al hospital apareció en mi cabeza. Esto tenía su nombre por todas partes. Le pregunté a mi abogado cómo me había encontrado. Explicó que un colega en mi empresa, preocupado por mi ausencia, lo había contratado para investigar. La orden judicial que congeló su cuenta bancaria fue solo el comienzo, dijo, pasando a otra página. Estos documentos afirman que no es apta para trabajar según sus registros médicos. Lo miré fijamente, la incredulidad convirtiéndose en pavor. ¿Mis registros médicos? Apenas había estado despierta una semana y alguien ya estaba reescribiendo mi historia. Mi abogado se inclinó hacia adelante, su voz baja. Necesitamos investigar más a fondo, pero esto parece deliberado. Asentí, mi ira en aumento. Mi hermana no solo estaba robando mi contrato, estaba tratando de borrar mi competencia, mi identidad. Esa tarde, una doctora vino a verme. Tenía unos 40 años, su rostro amable pero resuelto. Se presentó como la persona que había supervisado mi atención. Encontré algo inquietante, dijo.
sacando mi expediente en una tableta. Sus registros médicos fueron alterados después de que fue admitida. Mi respiración se detuvo. Ella señaló entradas que mostraban sedación prolongada y problemas neurológicos exagerados, ninguno de los cuales coincidía con mi recuperación. Alguien agregó esto para que pareciera que nunca despertaría, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Es por eso que la orden judicial pasó tan rápido. Sentí un escalofrío. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de mantenerme fuera de escena permanentemente. Mientras yacía allí, las piezas comenzaron a conectarse. Mi hermana siempre había sido controladora, desde que éramos niñas. La recordé a los 6 años, arrebatándome mi muñeca favorita y reclamándola como suya, sonriendo mientras nuestros padres la elogiaban por ser asertiva. A los 10 años, había dominado cómo desviar su atención de mí, convenciéndolos de que yo era el problema cada vez que hablaba. Como adolescentes, manipulaba cada decisión familiar, desde los planes de vacaciones hasta quién obtenía la habitación más grande, siempre pintándome como la egoísta. Mis padres nunca la cuestionaron, adoraban su confianza, su encanto. Yo había pasado años tratando de probarme a mí misma, construyendo mi algoritmo de IA para demostrar que era más que su sombra, pero ahora lo había llevado a un nuevo nivel, orquestando un plan para despojarme de todo lo que había ganado. Miré a mi abogado, luego a la doctora, sus rostros firmes con determinación. Ellos creían en mí, incluso cuando mi propia familia no lo hacía. Los documentos falsificados, los registros alterados, todo era obra de mi hermana, con mis padres, probablemente, haciendo la vista gorda como siempre. Pensé en sus alardes en el trabajo, sus palabras crueles en el hospital. Ella pensó que había ganado, que me quedaría rota, pero me había subestimado. Le devolví los papeles a mi abogado, mi voz firme. «Vamos a pelear esto», dije. Él asintió, con una chispa en sus ojos. La doctora prometió documentar cada discrepancia en mis registros. No solo estaba luchando por mi contrato, estaba luchando por mi vida, decidida a contraatacar. Di un paso audaz. Aún débil, pero impulsada por la ira, me di de alta del hospital en contra del consejo médico y arreglé encontrarme con mi hermana en un café tranquilo de la ciudad. Guardé una pequeña grabadora en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba cojeando por la puerta. Ella ya estaba allí, bebiendo café. Su postura relajada, pero sus ojos agudos. «Estás levantada», dijo, su tono burlón. «No pensé que lo lograrías». Forcé una sonrisa, siguiéndole el juego, y pregunté por el trabajo. Se reclinó, sonriendo con suficiencia. «El contrato sigue adelante», dijo. «Alguien tenía que dar un paso al frente ya que estás indispuesta». La presioné, manteniendo mi voz casual. «¿Te refieres a mi contrato?» Su risa fue fría. «Es mío ahora. No ibas a hacer que sucediera desde una cama de hospital». Apreté la mandíbula. La grabadora capturaba cada palabra. Ella acababa de admitir su plan para robar mi trato de 200 millones. De vuelta en mi departamento temporal, me reuní con una investigadora privada que mi abogado había recomendado. Era una mujer de unos 30 y tantos años, astuta y directa, con un don para descubrir secretos. «He estado investigando las finanzas de tu hermana», dijo, extendiendo estados de cuenta bancarios sobre la mesa. Mi respiración se detuvo cuando señaló una serie de pagos. Grandes sumas transferidas a un colega en mi empresa. «Este hombre», dijo, tocando un nombre, recibió 200.000 pesos de la cuenta de tu hermana. Reconocí el nombre. Un colega que siempre había estado demasiado ansioso por complacerla. «Él ha estado falsificando documentos de la empresa», añadió, haciendo parecer que tu hermana era la líder en tu algoritmo. Mi sangre hirvió. Ella no solo estaba tomando el crédito, estaba pagando para reescribir la historia. Más tarde ese día, mi mejor amiga llamó. Su voz era urgente. «Encontré algo que necesitas ver», dijo, reenviando una cadena de correos electrónicos internos de la empresa. Los abrí, mis ojos escaneando la pantalla. En uno, mi hermana le había escrito a nuestro jefe: «Con Graciela fuera, estoy interviniendo para reemplazarla. El contrato está en buenas manos». Otro correo electrónico presumía de su visión para el algoritmo, como si yo nunca hubiera existido. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras. Cada una traición. La voz de Cynthia rompió mis pensamientos. «Ella ha estado planeando esto durante semanas», dijo. «Todos en el trabajo piensan que ella es la heroína». Le agradecí, mi determinación endureciéndose. Estos correos eran prueba de que mi hermana estaba tratando de borrarme de mi propio éxito.
Decidida a no dejar piedra sin mover, llamé a la oficina de administración del hospital. Me había perseguido la advertencia de la doctora sobre mis registros médicos alterados, y necesitaba respuestas. La administradora, una mujer brusca, confirmó mis sospechas después de sacar mi expediente. Hay evidencia de cambios no autorizados, dijo, su voz tensa. Se agregaron entradas para exagerar su condición, sugiriendo que estaría incapacitada durante meses. Pregunté quién tenía acceso a mis registros. Ella dudó, luego admitió. Solo unos pocos miembros del personal, pero estamos investigando una solicitud externa que llegó a través de un canal legal. Mi mente voló a las conexiones de mi hermana, su habilidad para manipular. Esto no se trataba solo del contrato, se trataba de mantenerme abajo, encerrada en una falsa narrativa de fragilidad. Con la evidencia en mano, me preparé para la batalla. Me senté frente a mi abogado en su oficina de la Ciudad de México, un espacio abarrotado lleno de libros legales y expedientes de casos. Estamos construyendo un caso fuerte, dijo, su voz firme. Presentaremos una demanda en la corte acusando fraude y conspiración para privarla de su contrato. Asentí, mis dedos trazando el borde de la mesa, pero mi pecho se apretó. Ir a la corte significaba enfrentar a mi familia, las personas que me habían traicionado sin pensarlo dos veces. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos. La grabación es clave, dijo. Explicó que presentaríamos la grabación junto con los correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, mostrando la intención de mi hermana de robar mi trato de 200 millones. También llamaremos a la doctora que revisó sus registros médicos, añadió. Su testimonio probará que las alteraciones fueron deliberadas. Sentí una oleada de esperanza, pero el peso de lo que se avecinaba me presionaba. Esto no se trataba solo de ganar, se trataba de confrontar a la familia en la que alguna vez confié. Más tarde ese día, me reuní con la doctora en una sala de conferencias del hospital. Ella se sentó frente a mí. Su postura era tranquila, pero su expresión seria. He preparado una declaración detallada, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Confirma los cambios no autorizados en sus registros, entradas agregadas para exagerar su coma y sugerir incapacidad permanente. Hojeé sus notas, mi corazón acelerado. La evidencia era clara. Alguien había tratado de pintarme como indefensa para justificar despojarme de mis derechos. La doctora Pineda encontró mi mirada. Testificaré sobre cada discrepancia, dijo firmemente. Esto no fue un accidente. Sus palabras reforzaron mi determinación, pero también agitaron una tormenta de emociones que había enterrado profundamente. Al salir del hospital, los recuerdos del favoritismo de mi familia me inundaron. Vi a mi hermana en las cenas familiares, siempre el centro de atención. Sus historias ganaban las sonrisas de mis padres, mientras mis logros pasaban desapercibidos. Recordé la vez que gané una feria de ciencias a los 15 años, solo para que mi madre elogiara el proyecto de arte de mi hermana en su lugar. Mi padre asentía, descartando mis esfuerzos como no prácticos. Su constante preferencia por ella me había empujado a trabajar más duro, a construir mi algoritmo, para probar que yo era suficiente. Ahora se habían puesto de su lado de nuevo, dejándola manipular mi vida mientras yo luchaba por sobrevivir. El dolor de su rechazo me golpeó como una ola, amenazando con ahogar mi coraje. Me detuve en un parque cerca del tribunal, necesitando aire. Me senté en un banco, el frío mordiendo a través de mi abrigo, y me permití sentir el dolor. No solo estaba luchando por mi contrato, estaba luchando por la verdad, por los años que había pasado probándome a mí misma. Llegó el día del juicio y estaba lista. La sala del tribunal en la Ciudad de México zumbaba de tensión mientras me sentaba junto a mi abogado, mis manos entrelazadas fuertemente en mi regazo. Daniel se puso de pie, su voz clara y dominante, dirigiéndose al juez. Tenemos evidencia innegable de una conspiración para defraudar a mi clienta. Comenzó presentando la grabación del café, donde mi hermana admitió haber robado mi contrato de 200 millones. El audio se reprodujo, su voz engreída resonando en la sala. Es mío ahora. Jadeos ondularon a través de la galería. Daniel siguió con los documentos falsificados de la empresa, mostrando cómo mi hermana y un colega habían falsificado registros para reclamar mi algoritmo. La miré al otro lado de la sala. Su rostro estaba pálido pero desafiante. A continuación, Daniel introdujo los estados de cuenta bancarios que revelaban los pagos que mi hermana había hecho a Marcos, un colega que estaba sentado rígido en su asiento. Estas transacciones prueban la colusión, dijo Daniel, su tono inquebrantable. Le entregó al juez una carpeta de correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, donde mi hermana se jactaba de reemplazarme. La evidencia era hermética. Cada pieza se apilaba en su contra.
Luego, la doctora subió al estrado. La doctora Pineda habló con calma, sus palabras precisas. Los registros médicos fueron alterados para exagerar la condición de la señorita Herrera, dijo, levantando gráficos. Se agregaron entradas falsas que sugerían incapacidad permanente, utilizadas para justificar la orden judicial en su contra. Los ojos del juez se entrecerraron y sentí una chispa de esperanza. La verdad se estaba desenredando. Mi hermana se puso de pie para defenderse, su voz aguda pero inestable. Estaba protegiendo a la empresa, afirmó, sus ojos lanzando miradas al juez. Graciela estaba inestable, no apta para liderar. Sus mentiras dolían, pero se desmoronaron bajo el escrutinio. Marcos la siguió, tartamudeando a través de su defensa. Solo estaba siguiendo órdenes, dijo, evitando mi mirada. Su excusa débil solo profundizó el ceño del juez. Observé a mis padres en la galería. Sus rostros eran una mezcla de shock y negación. Mi madre se aferraba al brazo de mi padre, sus labios temblando. Mi padre miraba hacia adelante, su habitual comportamiento frío agrietándose. Habían habilitado a mi hermana durante años, pero ahora su complicidad quedaba al descubierto. Daniel me llamó a testificar. Mi corazón latía con fuerza mientras subía al estrado, enfrentando la sala. Hablé de mi algoritmo, los años de trabajo que había vertido en él, y la traición de ser empujada por las escaleras. Describí despertar en el hospital, abandonada por mi familia, y descubrir su complot para despojarme de todo. Pensaron que me quedaría callada, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Pero estoy aquí por justicia. La sala estaba en silencio, el peso de mis palabras hundiéndose. Mi hermana me fulminó con la mirada, su confianza desvaneciéndose. Mis padres apartaron la mirada, incapaces de encontrar mis ojos. Por primera vez, sentí el cambio de poder. El juez deliberó. Los minutos se extendían como horas. Finalmente, dictó su veredicto. La evidencia es abrumadora, dijo, su voz firme. La acusada orquestó un esquema calculado para defraudar a la señorita Herrera de su propiedad intelectual y derechos financieros. Sentenció a mi hermana a 4 años de prisión por fraude y conspiración. Marcos recibió 2 años por su papel en la falsificación de documentos. Exhalé, el alivio me invadió. Pero el juez no había terminado. En cuanto a los padres, continuó, su participación al permitir este esquema justifica una demanda civil por daños. Mi madre jadeó, enterrando su rostro en sus manos. Los hombros de mi padre se hundieron, su autoridad destrozada. Cuando el mazo golpeó, sentí que un peso se levantaba. La sala se vació, pero me quedé, viendo a mi familia irse en desgracia. La máscara desafiante de mi hermana se había agrietado, sus ojos huecos. Marcos salió arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Mis padres, una vez tan despectivos, ahora enfrentaban las consecuencias de su favoritismo. Había luchado por mi verdad, y había ganado. El contrato era mío de nuevo, mi nombre restaurado. Pero más que eso, había reclamado mi fuerza. Salí del tribunal, el cielo de la ciudad brillante sobre mí, lista para reconstruir mi vida. Con la justicia servida, comencé un nuevo capítulo. Estaba en mi nuevo departamento, un espacio pequeño pero luminoso, con ventanas que daban al horizonte de la ciudad. Las paredes estaban desnudas, pero contenían una promesa, un nuevo comienzo, libre de las sombras de la traición de mi familia. Había tomado la decisión de cortar todos los lazos con ellos. No más llamadas, no más visitas, no más esperar su aprobación. Mi hermana, mis padres, eran parte de un pasado que ya no necesitaba. La libertad de esa elección se sentía como respirar por primera vez en años. Las consecuencias legales habían sido severas. Mi hermana estaba cumpliendo una sentencia de 4 años de prisión, su ambición reducida a una celda. El tribunal le ordenó pagarme 4 millones de pesos en restitución por el daño que había causado. Marcos, un colega que había sido su peón, enfrentó 2 años tras las rejas y una multa de 400.000 pesos por su papel en la falsificación de documentos. Mis padres, cómplices en su silencio, fueron golpeados con un juicio civil, ordenados a pagar 1,5 millones de pesos en daños. Su reputación en nuestra comunidad se desmoronó. Su estatus, una vez orgulloso, erosionado por sus propias elecciones. No me regodeé. No sentí alegría en su caída. Pero sentí alivio al saber que ya no podían lastimarme. Quería hacer más que reconstruir mi propia vida. El dolor de ser traicionada, de ser dejada sola en una cama de hospital, me había mostrado cuántos otros podrían enfrentar luchas similares. Di un paso audaz,
invirtiendo 10 millones de pesos de las ganancias de mi contrato en una fundación con sede en la Ciudad de México para víctimas de abuso familiar. El fondo proporcionaría ayuda legal, asesoramiento y vivienda segura para aquellos que escapan de familias tóxicas. En el evento de lanzamiento, hablé ante una pequeña multitud. Mi voz firme. Nadie debería sentirse solo en su lucha, dije. Las palabras cargaban mis propias cicatrices. La fundación era mi forma de convertir el dolor en propósito, asegurando que otros tuvieran el apoyo que a mí me faltó. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje. Mi familia había tratado de borrarme, mi hermana con sus esquemas, mis padres con su indiferencia, pero sus acciones solo me hicieron más fuerte. Había luchado a través de un coma, descubierto sus mentiras, y los enfrenté en la corte. Cada paso había sido una batalla, desde grabar la confesión de mi hermana hasta presentar evidencia con mi abogado. Había aprendido que la justicia no se trataba solo de ganar, se trataba de ponerse de pie, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Mi algoritmo, mi orgullo, estaba de vuelta en mis manos, y ya estaba planeando su próxima fase, decidida a hacerlo más grande que nunca. La lección más grande no fue sobre venganza o triunfo, fue sobre la autosuficiencia. Durante años, había buscado la validación de mi familia, persiguiendo su amor a través de logros que ignoraban. Pero en esa cama de hospital, abandonada y traicionada, encontré algo mejor, mi propia fuerza. No necesitaba su aprobación para conocer mi valor. Graciela Herrera me había llevado a través del dolor, las mentiras y la sala del tribunal. Me había enseñado que nadie podía tomar mi futuro a menos que yo se lo permitiera. Mientras miraba la ciudad, las luces brillando abajo, sabía que yo era suficiente. Estaba lista para construir una vida bajo mis propios términos, una donde nadie pudiera detenerme. Fin.